y el título de esta mañana es De la libertad a la esclavitud. De la libertad a la esclavitud. Cuando observamos la vida de Abraham en Génesis, él era un hombre libre. Había vivido como un hombre libre en el desierto. Isaac también tuvo la dicha de ser un hombre libre. Jacob, aunque trabajó con su suegro Labán por más de 20 años, también fue un hombre libre. Pero aquí observamos al pueblo de Dios en esclavitud, de la libertad a la esclavitud. Y sucede muchas veces que el cristiano se comporta como esclavo. Hoy tú y yo hemos sido liberados del poder del pecado, de este mundo y del enemigo, pero muchas veces el creyente quiere volver a ser esclavo del pecado y quiere regresar nuevamente a los hábitos pecaminosos de donde Dios lo sacó, porque Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esperemos aprender en esta mañana de lo que Dios ha escrito en su palabra del pueblo de Israel, aquí en Éxodo capítulo 1. Y por eso me gustaría que me acompañaras a el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20. En los últimos versículos del Génesis, en la muerte de José, capítulo 50, 20, observamos la forma de pensar de José. ¿Qué dice Génesis 50, 20? Ahí regresas una hoja atrás y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Era el plan de Dios que el pueblo de Israel entrara a Egipto, porque tenía pensado de ahí sacar, usando a Moisés para poder dar libertad y hacer una nación. Ese era el propósito de Dios, porque Dios no hace nada sin planearlo. Vemos que ya en este libro, en el capítulo 1, se le llama al pueblo de Israel hijos de Dios, ya se le identifica como una nación, que era el propósito de Dios. Y dice la palabra de Dios: ¿cómo reaccionamos a los problemas de la vida? ¿Cómo reaccionamos a la opresión por parte de tu jefe en el trabajo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas a los problemas en la familia? ¿Cómo reaccionas a los problemas en la iglesia? El día de hoy tenemos un problema en la iglesia. Nos entraron a robar, se llevaron el cañón, la bocina, el tanque de gas de Marcelo y no sé qué, alguna otra cosa que no se ha hecho inventario y que más se pudieron haber llegado. Pero, ¿cómo debemos reaccionar ante tal situación? La carne te va a decir tristemente, tal vez te enojes. Le comenté al hermano Omar Zavala, al director de ICLA, y estaba muy indignado y enojado, y hay que demandarlos, y hay que meterlos a la cárcel. Y es normal reaccionar de esa manera. Y muchos de ustedes reaccionaron. ¿Cómo reaccionaste? Pero la forma en que debemos reaccionar es con fe y confianza, sabiendo que Dios tiene el control de nuestra iglesia y de nuestras vidas. Dios permitió que entraran a robar y quiere enseñarnos algo. Tal vez nos está animando a salir como el pueblo de Egipto y ir a la tierra prometida. ¿Dónde? No lo sé, pero tal vez sea una forma de animarnos. ¿Sí? Es tiempo ya de salir y ser nuestro éxodo en la iglesia Solo Fe, pero debemos confiar en Él. Entonces, porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar al pueblo de Dios. Porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar al pueblo de Dios. Dios nos ha salvado de la misma manera que salva al pueblo de Israel. La pregunta es: ¿cómo edifico al pueblo de Dios? Multiplicándonos, sirviéndonos y temiendo a Dios. Multiplicándonos, sirviéndonos y temiendo a Dios. Entonces, porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar a su pueblo. ¿Cómo? Multiplicándonos. La explicación está en el versículo 1. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob, cada uno entró con su familia, y da el nombre de los 11 hijos de Israel, y después menciona el de José. Pero dice que lo da por nombre. Dios conoce el nombre de sus hijos. Dios conoce por nombre a cada uno de nosotros. Conoce tu vida, conoce el número de tus cabellos, hasta los que ya se pusieron blancos. Dios conoce nuestras vidas, cómo andas en el trabajo,
cómo te comportas en la casa, en la escuela, en la calle, lo que piensas, lo que sientes. Y la palabra de Dios dice que cuando ya se pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. Dios tiene en el libro de la vida el nombre de todos los que son tus hijos. Entonces, si el día de hoy te sientes triste por lo que pasó en la iglesia o traes algún problema en casa, en el trabajo, regocíjate porque Dios te ha salvado. Y tu destino es el estar con Dios eternamente y para siempre. Así que cualquier problema, necesidad o prueba que tengas es pequeño, sabiendo que hemos sido salvados por nuestro Dios. Aquí vemos que este libro fue escrito principalmente para la segunda generación. No fue escrito para los que van a salir, que van a acompañar a Moisés y van a ir al Éxodo y van a vagar 40 años. Se escribió para la segunda generación, para los que iban a conquistar Canaán, los que entraron con Josué a conquistar la tierra prometida. Para ellos el destinatario de este libro es para ellos, para que se animaran, para que aprendieran, para que vieran que Dios es quien nos da todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y entonces están las 12 tribus y estos hermanos hijos de Jacob no entran a la tierra prometida, mueren en Egipto. Y Leví viene a ser una tribu que va a ser de sacerdotes, que no hereda tierras y se le da a Manasés y a Efraín. A los hijos de José se les da toda la doble porción por considerarse el primogénito, aunque no lo era. Jacob le da la doble porción a Manasés y a Efraín, los hijos de José. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, sin contar Jacob, sin contar José, su esposa y sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y acompáñame al libro de Hechos 7:14. Hechos 7:14, quiero que observes algo interesante e importante. Dice Hechos 7:14, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, todos sus parientes, en número de 75 personas. Y podrías decir, hay una discrepancia en esto, hay algo que no concuerda la Biblia. Es que en Éxodo está diciendo que eran los descendientes de Jacob, y dice que toda la parentela en Hechos son 75, considerando después a Jacob, José, sus 2 hijos y su esposa. La Biblia es infalible, no se equivoca. Entonces, cuando encontremos ciertas discrepancias en la Biblia, atendamos con estudio, porque va a venir persona que te va a decir, mira, la Biblia se equivoca. Alguna ocasión tal vez te ha pasado, o alguien te va a decir, mira, la Biblia está equivocada, se equivocaron. Y no, la palabra de Dios no se equivoca, es inerrante, infalible y es segura, y podemos depositar nuestra confianza para poder vivir por medio de lo que ella nos enseña. En el versículo 7, y los hijos de Israel, esta palabra se repite muchas veces en el capítulo, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, cumpliendo Dios su palabra, porque le prometió Dios a Adán. Le dijo a Adán que en el Génesis 1:28 le dijo, bendijo Dios y fructifícate y multiplícate, llena la tierra y sojúzgala y señoréala sobre peces del mar, aves del cielo y toda bestia del campo. Ahora lo único que falta es que Israel pueda juzgar la tierra. Por eso los va a sacar de Egipto, de la esclavitud, los va a llevar a la tierra Canaán y lo va a hacer parte de un pueblo de reyes y sacerdotes, para que durante años, durante 400 años puedan gobernar la tierra. Y después vemos que por el pecado se van al exilio. También Dios le prometió a Abraham y lo llevó afuera en Génesis 15:5, y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Dios ya le había prometido a Abraham una descendencia grande, y que entraría a su pueblo a Egipto y que sería esclavizado, y que después Dios lo sacaría con un propósito de tener una nación. También le había dicho a Noé en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es un mandamiento que Dios le dio a Adán, le dio a Noé, le dio a Abraham, y también se lo va a dar a Moisés. Y aquí vemos que se ha multiplicado el pueblo de Dios, pero ahora a la iglesia, ¿qué le dice? ¿Cómo podemos aplicar en multiplicarnos? Sí, Dios quiere que tengamos muchos hijos, por supuesto,
y sobre todo los egresados quieren que se casen y tengan familia y una media docena por lo menos. Ese es el siguiente paso después de terminar la carrera, ¿verdad? Y Dios desea cosas maravillosas. El estar casado es hermoso, es lindo. Dijera mi tío, es un corral de chivos, unos lloran por entrar y otros lloran por salir. Pero yo creo que ese es el punto de vista donde lo veas. Es hermoso estar casado, es hermoso tener hijos, es una bendición. Y se había multiplicado el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestros días? ¿Cómo podemos, como iglesia, como familia, como hijos de Israel, como hijos de Dios? Dios espera que nos multipliquemos. Dios espera que la iglesia crezca. Qué bonita se ve la iglesia llena. Y tener el propósito de estar buscando un terreno y poder salir y poder tocar la puerta, llamarla y compartir el evangelio con otros para que puedan conocer lo esplendoroso y magnífico que es nuestro Dios. Por eso la gran comisión en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio haciendo discípulos. La gran comisión principalmente implica hacer discípulos. No convencer meramente a los incrédulos a tomar decisiones, que pasen, levanten la mano y sumar. La importancia de aquí de Mateo 28 y de la tarea que nuestro Rey nos ha dejado es hacer discípulos. Cuando los pecadores responden con fe salvadora al mensaje del evangelio, tienen que ser iniciados en la iglesia por medio del bautismo y discipulados por la iglesia mediante una enseñanza sana y por tal poder ser parte de la membresía de la iglesia. Jesús nos enseñó a ser discípulos. Él tenía discípulos, no solamente los 12, tuvo otros cientos de discípulos que después, cuando Él mencionó algunas verdades, salieron corriendo. Su ejemplo tiene que seguirlo su pueblo. Nosotros debemos buscar a ser discípulos en este mundo, ser pescadores de hombres, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra. Lo que significa es compartir la palabra de Dios con otros. En la iglesia primitiva, si algo se caracterizó, era eso, que podían compartir la palabra de Dios y cada día Dios añadía a los que habían de ser salvos. Y los líderes fariseos dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Debemos compartir nuestra doctrina, trabajo, escuela, iglesia, familia, vecinos. La iglesia debería caracterizarse por ser valorosa, por ser valiente, porque sí se requiere valor para compartir tu fe. Porque a veces te da pena. ¿Qué irá a decir mi jefe? ¿Qué irán a decir mis compañeros? ¿Qué irá a decir mi vecino? Y la pregunta es, ¿tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano? ¿Tu familia le has compartido el evangelio? ¿Leído algún capítulo de la Biblia? ¿Alguna predicación? Algo que tú hayas hecho. Pero necesitamos ser valientes, como fue la iglesia primitiva, compartiendo el evangelio con todas las personas que nos rodean. Los creyentes debemos estar ansiosos por proclamar las buenas nuevas de salvación y que la iglesia siga exaltando a Cristo y edificándose unos a otros para gloria de Dios Padre. Es responsabilidad de la iglesia evangelizar este mundo y multiplicarse, como lo hizo el pueblo de Dios en Israel. Las iglesias que ignoren o menosprecien el evangelio han de estancarse o han de desaparecer. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es ir por el mundo y hacer discípulos principalmente, declarando el evangelio del reino y reuniendo a estos discípulos en las iglesias para que adoren al Señor y obedezcan sus mandamientos para gloria de Dios. En Hechos 13 vemos a Pablo y Bernabé, que son elegidos por el Espíritu Santo entre los maestros y profetas que habían, y son enviados a proclamar el evangelio y a hacer iglesias. No todos vamos a ser llamados a ser misioneros, como ahorita donde fue el pastor que se fue a Ecuador, y hay algún hermano Juan por allá, y los otros no me acuerdo, pero son otros dos, y que sé que empieza con J, pero han sido llamados para servir. Tal vez no somos llamados para ir a Ecuador, pero tal vez sí para apoyarlos. Creo que están dentro de nuestros apoyos misioneros, ¿verdad? Entonces, también la forma en que tú puedes ser fiel y cumplir con esta misión es siendo fiel en tus promesas misioneras, en la misión local, en compartir con los demás la palabra. Los propósitos de la iglesia son glorificar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. En el caso de Tito y Timoteo eran más ser pastores. Las iglesias que se iban edificando, Pablo y Bernabé, se iba quedando Tito, Timoteo, y vemos otros hombres que se van haciendo cargo de las iglesias.
No todos somos pastores, no todos somos maestros, pero todos somos un cuerpo. La iglesia es el nuevo representante de Cristo en la tierra. Por lo tanto, es necesario que salgamos a este mundo a ser discípulos, bautizándonos y enseñando todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. Cada uno de nosotros se ha convertido de una manera diferente. Alguno tal vez levantó la mano, otro pasó al frente. En mi caso, mi tío José Hernández León llegó a la casa y me compartió el evangelio y me dijo: tal vez tengas a Cristo en tu mente, pero pasa a Cristo de tu mente a tu corazón. Bueno, yo así lo entendí. Y en su momento no entendía completamente lo que había hecho, pero el Espíritu Santo con el tiempo me fue, a través de su palabra, me fue dando entendimiento de lo que había hecho, de que había depositado mi fe. Y cada uno de nosotros viene de un trasfondo diferente, pero lo importante fue que alguien llegó a mi casa y compartió el evangelio. Y Dios fue quien abrió mi entendimiento, porque yo estaba viviendo en pecado. ¿Y ahora qué? Debemos aprender todo lo que Cristo ha enseñado, la palabra. ¿Y la membresía de la iglesia qué? Cuando un individuo es salvo, se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo. Al estar unido a Cristo y a los demás miembros del cuerpo de esta forma, está por tanto siendo parte para convertirse en un miembro de la expresión o de la iglesia local de dicho cuerpo. Convirtiéndose miembro de una iglesia es comprometerse en cuerpo y alma y espíritu de esta iglesia, participando en las ordenanzas, siendo edificado por los pastores. Entonces hay un derecho y una obligación. Recibimos, pero también debemos dar para poder proclamar el evangelio. ¿Cuál es la base bíblica para la membresía? Aunque la escritura no contiene un mandamiento explícito de unirse formalmente a una iglesia local, el fundamento bíblico para la membresía de la iglesia en el Nuevo Testamento está basado en la iglesia primitiva, que todo el que creía se añadía a la iglesia. La existencia del gobierno en la iglesia: tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos la membresía, la iglesia. Eso también te dice que hay un orden, que Dios ha dejado un orden cuando leemos y estudiamos Tito y Timoteo. El ejercicio de la disciplina: cuando alguien anda mal, hay 4 pasos a seguir para llamarle la atención, porque hay un orden que Dios ha establecido, y mismo Cristo en Mateo nos dice cómo aplicarla. Y la exhortación de la edificación mutua: cómo mutuamente debemos llevar las cargas los unos a los otros. Ahorita compartía el hermano Gabriel la carga que siente, el hermano Felipe, la hermana Lili que estuvo enferma, y entonces llevamos la carga los unos de los otros. Regresamos al versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este nuevo rey se cree que durante 2 siglos los hicsos estuvieron en Egipto, que eran descendientes de los asirios y habían tenido una conquista y habían dividido Egipto entre norte y sur. Pero ahora se habían unido y había surgido un nuevo rey que no conocía a José, que no sabía lo que José había hecho, que no sabía la bendición que había sido José y todo el pueblo de Israel, porque ellos estaban en Gosén, en lo mejor de Egipto, y eran como parte de la clase alta. Pero con este nuevo rey pasa que ahora el pueblo de Dios viene a ser esclavo de este nuevo rey. Y le dijo este faraón, le dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel, el pueblo de Dios, es mayor y más fuerte que nosotros. Cuando la gente te va a ver prosperar, cuando la gente te vea que te vaya bien, hay mucha gente que te va a tener envidia en el trabajo y va a hablar mal de ti, va a procurar hacerte a un lado. Tengamos cuidado con la envidia, porque también nosotros somos seres humanos, somos carne, y también pudiésemos envidiar el éxito de alguien más, ¿no? La bendición que Dios está dando a un hermano, pudiésemos envidiar. Tengamos cuidado con eso. Ahora pues, dice el rey, seamos sabios. Va a exterminar al pueblo de Israel, primero con impuestos y con mucho trabajo, después manda a Cifra y a Fúa a matar a los niños, y después definitivamente manda a todo el pueblo de Egipto a lanzar a los bebés al río y que se lo coman los cocodrilos, motivando un genocidio. Ya te imaginarás qué clase de rey era este hombre, sin valor, sin principios, sin temor a Dios, creyéndose a sí mismo un Dios. Porque lo sabio de Dios es más sabio que el mundo. ¿Por qué? Porque está basado en la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué hay mayor sabiduría en un hijo de Dios que en el mundo? Porque está basado en Dios y no en la carne, no en el mundo, no en el enemigo. Dice, para con él
Seamos sabios para con los hijos de Israel, para que no se multipliquen. Ese era el propósito. Y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee en contra de nosotros y se vaya de la tierra. Pero es mayor el temor de Faraón porque el pueblo de Dios tenía una mentalidad de esclavo, y lo vemos más adelante en los capítulos, cuando después que Dios lleva a Israel y los lleva por el desierto, el pueblo de Israel desea regresar a la esclavitud porque tenía una mentalidad de esclavo. Dios pudo sacar a esa generación de Egipto, pero no pudo sacar ni de su corazón ni de su mente, porque cada vez que había falta de agua, cada vez que había hambre, cada vez que había guerra, cada vez que habían problemas, deseaban ser esclavos del pecado, deseaban regresar a Egipto. Entonces pusieron sobre ellos la primera estrategia de este rey. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Es decir, les pidieron más impuestos. Era el 20%, leyendo un poco en el comentario histórico, era el 20%, una quinta parte que José allá en Génesis le había puesto a todos los que eran tributarios, el 20%. Y aunque este año hubieran habido inundaciones, el río se hubiera salido y hubiera matado tu cosecha, se te exigían el 20% por año. Entonces prontamente el pueblo de Israel volvió a ser esclavo y volvió a estar en servidumbre. Y los utilizaron para edificar las ciudades de almacenajes de Pitón y Ramsés. Esas estaban entre la frontera de Canaán y Egipto, que es el norte y el sur, bajo y alto. Allí edificaron templos, edificaron palacios, edificaron monumentos que hasta el día de hoy existen. Es uno de los momentos de este faraón que fue de los momentos más opulentes de Egipto, de los faraones. Y Pitón y Ramsés significa Ra, que era adoración al dios Ra, y poder guardar en esas bodegas todo lo que le robaban a los esclavos. Pero cuanto más los oprimieran, ¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios temían a los hijos de Israel. Oye, ellos eran esclavos, tú eres el patrón, pero es la debilidad en la carne. Y la iglesia ha crecido a través de los tiempos en persecución. Cuando ha habido persecución, la iglesia ha crecido. Lo vemos en la historia de la iglesia, cómo a través de los siglos, cuando se mete presión a la iglesia, crece. No esperemos que venga esa presión, busquemos compartir, que no nos vaya como a Jerusalén, ¿verdad? Cuando vieron las diferentes persecuciones, seamos fieles compartiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio, para ser fiel con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a la iglesia. Esto nos lleva al segundo principio, porque Dios es nuestro Salvador. Tú debes edificar su pueblo, porque Dios es nuestro Salvador. Tú debes edificar su pueblo, a los hermanos, a la iglesia. ¿Cómo? Sirviéndole. ¿Cómo? Sirviéndonos unos a otros. En el versículo 13 leemos, y los egipcios hicieron servir ¿a quién? A los hijos de Israel, al pueblo de Dios con dureza. En lugar de estar sirviendo al Dios de Israel, estaban sirviendo a los egipcios. Y por eso es que Dios agarra y los saca, porque Dios quiere que vayan a Canaán con un templo y les sirvan en Canaán con un templo, como reyes y sacerdotes, con un reinado, con la teocracia. Y más al ratito vamos a ver que rechazan la presencia de Dios. Pero ese es el propósito de Dios, que le podamos servir, que nos podamos servir los unos a los otros. La pregunta es, ¿cómo ves el trabajo? Lo puedes ver como una bendición o como una maldición. Porque aquí era un trabajo que Dios estaba preparando físicamente al pueblo de Dios para sacarlos. Pero a veces también en tu trabajo te van a oprimir. Hace como unos 30 años, en Comisión Federal de Electricidad, todavía estaba estudiando. No soy muy grande como creen, todavía no me voy a jubilar. Mi padre trabajaba en comisión y viví esa transformación. CFE, Comisión Federal que produce luz, no tenía la capacidad para producir la capacidad de luz que tenía que producir el día de hoy. Entonces dice, ¿qué hacemos con esta gente? No, esta gente no damos abasto, la corramos, dice. No, dice otro, y si nos salen igual de flojos, dice, ¿y qué vamos a hacer? Y por ahí otro dice, no, pues los capacitemos, los
los ayudemos a crecer, a madurar, que vean su trabajo como una bendición y no una maldición. Y entonces empezaron a concientizar a la gente de decirle que es una bendición el trabajo. ¿Cómo te levantas? Te levantas, voy a mi trabajo a las 4 de la mañana, voy a irme 2 horas de camión, voy a estar 12 horas en el trabajo y regresar otras 2 horas, y verlo como una bendición. Y qué bonito es tener trabajo y en la quincena recibir un salario y poder darle a mi esposa y a mis hijos y poder comerme alguna golosina en la semana, en la quincena, y venir con mis hermanos y compartir con los que padecen necesidad. O lo ves como una maldición. Dicen, hombre, otra vez el jefe y el tráfico. Y entonces creas un conflicto interno de que es un problema para ti, es una maldición, no una bendición, estar todo el día en el trabajo. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel, el servir, cómo servimos. Y amargaron la vida de los hijos de Israel, del pueblo de Dios. Y se amargaron, porque José, cuando fue tomado como esclavo, no vemos esa actitud de José. O dice, y José se amargó en contra de sus hermanos, en contra de Potifar, en contra del copero que ni lo tomó en cuenta y lo dejó ahí encerrado en la cárcel. No, sabía que era parte de la voluntad de Dios, como sabemos que nos hayan robado en esta semana, es parte de la voluntad de Dios, y Dios está viendo cómo vamos a reaccionar. Pastor, ¿qué ocupa? ¿Qué hace falta? ¿Con qué podemos apoyar? Y si todos metemos el hombro, y si todos damos un billete, ¿qué es lo que hace falta? ¿Comprar una bocina? Bueno, entre todos va a ser más fácil hacerlo. Pero si ya le dejamos solo al pastor, ahí vea usted cómo le hace. Pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, no nos amarguemos, como dice Efesios 4:30, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Con dura servidumbre sirvió Israel en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo. No solamente eran los albañiles y constructores, también eran los agricultores y ganaderos en el campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, te invitamos a que veas tu trabajo como una bendición. Es una bendición. Gracias. Es una bendición poder trabajar. Doy gracias a Dios. Ahí estamos dando clases en ICLA con los niños. Con los niños, y hay veces tengo que terapiarme a mí mismo este tipo de sermones. Yo te entiendo. Y dice, Señor, que llévame a mí, dijera el pastor, hermano Chava, te los llevas o me llevas a mí. Pero sí, necesito este tipo de sermones para saber que Dios está conmigo y que mi trabajo es una bendición, como lo es el tuyo. Y entonces no le funcionó esta estrategia a Faraón, procede con otra estrategia maligna. Y habla el rey de Egipto a las parteras en el versículo 15 y les dice, una de las cuales se llamaba Cifra, dice una de las cuales, eran muchas, se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, estas eran como las representantes sindicales de las parteras, porque cuando Israel sale son millones de personas, y cuando también Egipto está ahí son millones de personas, y aparte habían otros pueblos en esclavitud. Entonces 2 personas, 2 parteras atendiendo a millones de personas, no, eran como las representantes de muchas otras parteras. Entonces cuando asistían a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, le dice el rey a estas 2, si es hijo, ¿qué deben hacer? Matarlo. ¿Y si es hija? Entonces el propósito aquí es exterminar el pueblo de Israel. Me quedo con las mujeres y extermino a todo hombre, peleando nuevamente la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer y queriendo exterminarlo. Lo vemos allá cuando Caín mata a Abel, ¿verdad? Cuando la generación de Noé quiere vivir una vida de matarse unos a otros, y lo vemos durante toda la historia y la lucha entre los hermanos, entre Ismael, Isaac, entre Jacob y Esaú, y algo que se va a repetir entre los reyes, los reyes del norte y del sur, que siempre estuvieron peleando. La pregunta aquí, si hablamos de servicio, es cómo servirnos los unos a los otros. Como hijos de Dios necesitamos tener una amistad especial. Es una bendición para mí cuando me invitan a sus hogares y poder compartir un pan del Edén. Por cierto, yo lo llevo. Una barbacoa, una asada, una discada.
Porque es parte de la comunión que Dios nos invita a tener una comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Pablo usa la metáfora del cuerpo humano para explicar cómo debería contribuir cada miembro de la iglesia a la vida en conjunto. Porque así como el cuerpo es uno, ¿verdad que nada más tenemos uno? Y tiene muchos miembros, manos, pies, ojos, orejas. Y hasta ya se me antojó ahorita una de cachete, ahorita hablando de oreja. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no serás del cuerpo, no. ¿Verdad? O porque alguno le dijera a otro hermano, no, tú no eres acá, porque lo dices tú, no. El Señor, somos parte de un cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no serás del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído, no? Imagínense, ¿no se han visto esa caricatura de Monster Inc? Hay unos que anda un ojo caminando y una oreja caminando, una nariz caminando. Somos un cuerpo. Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Dónde estaría la nariz? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos miembros, gracias a Dios, como 70, como los que van a salir como los que entraron a Egipto. Pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, ¿no? Los tapamos. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya divisiones. Debemos estar unidos, a eso se refiere Pablo. Sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, toda la congregación se duele con él. Hermano Felipe perdió a su esposa y el día de hoy podemos consolarlo, asistir a su casa, compartir la palabra o algún alimento o una llamada, ¿verdad? Cuando el hermano Lili se enfermó, el hermano Gabriel la llevó. Cuando tenemos éxito, cuando algún joven termina una carrera, es parte del éxito de la iglesia y nos regocijamos. Cuando alguien se vaya a casar próximamente, también debemos regocijarnos en ello, porque somos parte del cuerpo. Por lo consiguiente, el pueblo de Dios debe estar creciendo para ser un templo para la morada de Dios. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, porque somos morada del Espíritu Santo. El objetivo de la edificación es la madurez espiritual y llegar a ser como Cristo. Ya cuando seamos como Cristo, ya, podemos decir, pero hasta mientras que no. Como cada miembro hace su parte para construir a los otros y ayudar a crecer al otro, el cuerpo crece y va madurando y se hace conforme a Cristo. Hay diferentes maneras de edificar el cuerpo de Cristo. Muchas frases las encontramos en el Nuevo Testamento. Dice que debemos amarnos los unos a los otros, perdonarnos, ayudarnos, orar, edificarnos los unos a los otros. Pero cuando nos quejamos de las imperfecciones del hermano, demuestro mi madurez espiritual. Cuando critico a mi hermano, demuestro mi falta de la palabra de Dios. Cuando señalo las cosas que se están haciendo mal, es cuando me doy cuenta que el débil no es mi hermano. El que te necesita fortaleza soy yo. No se te olvide que somos pecadores salvados por la sangre de Cristo, por su obra. No estamos aquí por méritos propios, no por obras. Y que estamos en el mismo proceso de crecimiento que nuestros hermanos que son débiles. Pero si tú estás juzgando a tu hermano, debemos tener cuidado, no juzgar. Podríamos decir, ¿estás en paz con un hermano o tienes algún problema con algún hermano? Y si es así, tal vez sea tiempo de olvidar lo que te haya causado ese resentimiento. ¿Estás en el rol de la limpieza para poder servirnos los unos a los otros? Nos amamos los unos a los otros porque de esta manera es que el mundo va a saber que somos pueblo de Dios. Si nos amamos los unos a los otros. Nos honramos los unos a los otros, hablamos bien de los demás, lo bueno que sé de Néstor
Oye, Néstor, qué trabajador. Lo que sé de Omar, lo que sé de Gerardo, lo que sé de Arturo. Si algo que debemos hablar entre la iglesia es lo bueno que sé de los demás. Lo malo, hermano, hay muchas cosas, todos tenemos defectos. Y entonces si hemos de hablar lo malo entre los unos a los otros, yo creo que dentro de poco dejaríamos de ser iglesia y nos separaríamos. Saludándonos los unos a los otros, reuniéndonos para comer ocasionalmente, por eso a veces hay convivios aquí en la iglesia. Quédate a comer, no te vayas. Cuidándonos los unos a los otros. Los jueves se prepara un alimento espiritual para ti. ¿Entras a las clases los jueves? Y yo entiendo que trabajas, y yo entiendo que estudias, y tienes otros hobbies, pero los jueves que no tienes nada que hacer, esperamos verte los jueves. Haces falta los jueves. Sirviéndonos los unos a los otros, llevando las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo, soportándonos, perdonándonos unos a los otros, porque no somos perfectos, lejos estamos de serlo. Rindiéndonos cuenta los unos a los otros. ¿Qué hago con mi vida secular? Tú pudieras decir, ¿yo por qué le voy a dar cuentas a los hermanos? Pues Efesios 4, cuando leas Efesios, someteos los unos a los otros. Debemos rendirnos cuentas. Oye, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué haces allá en el trabajo? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Por qué no entras los jueves? ¿Por qué hay domingos que no vengas? Y no tanto porque querramos señalarte o juzgarte y ser legalistas. Es porque en la medida en que una oveja se va alejando es como si tú sacas una leña del fogón, ¿qué pasa? Se va apagando, porque hay una preocupación por tu edificación. La comunión con los creyentes debería estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Satanás sabe esto, porque lo que hace es, cuando el león, cuando ves en esos programas de National Geographic, y están todas las presas juntas, ven a la que está enferma, a la que se separa, la que anda por acá. Ah, bueno, y entonces es más fácil que agarren a la manada, que agarran una, la seccionan y lo hace pedazos. Igual con el creyente, el que se va alejando, el que se enfría, el que no lee su Biblia, el que no viene a los servicios, el que va dándole menos importancia a la palabra de Dios y no ve como bendición empezar Éxodo 1 y haberse preparado, es el que lo va seccionando y no queremos que después haya dolor, haya sufrimiento, porque nos vamos a doler como cuerpo de Cristo. Y aprovechando, quiero agradecerles, hermano, todas sus atenciones, gracias. Han demostrado edificar los unos a los otros desde que vinimos con mi esposa. Hemos visto su amor, gracias. Con una comida, o con qué te falta, Julio, con algunas cosas que nos han apoyado, muchas gracias. Lo digo hoy, porque me nació decirlo en diciembre, pero ya se veía yo que iba a llorar y entonces me tocó predicar esos días. Dije, no, mejor con un día que esté más tranquilo y después ya no puedo hablar. Y gracias, han demostrado ser iglesia, han edificado mi familia y los animo a seguir de esa manera, poder seguir creciendo, sirviéndonos los unos a los otros. Esto me lleva al tercer principio. Porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar a su pueblo. Porque Dios es nuestro Salvador, nos ha salvado, nos ha redimido, tú debes edificar a su pueblo, preocuparte, amar a los hermanos. Y lo dice el versículo 17, ¿cómo? Con temor. El versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios. Y no es un temor de pavor, porque sí quiere decir que lo conocían. Y sabían que Dios es santo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y el judío conoce bien al Dios. Y aunque no tenían ningún libro para leer y estudiar como nosotros, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto se hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se volvió a multiplicar y se fortaleció en gran manera. Y porque las parteras habían temido a Dios, ¿qué hizo Dios con ellas? Prosperó sus familias, les bendijo con casas, con riquezas, con hijos, con familia, con una posición social, porque habían temido a Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, también debemos analizar nuestras vidas. ¿Estamos dedicando tiempo a Dios? ¿Estamos temiendo a Dios? Y se refiere a un respeto. ¿Estamos respetando a Dios con nuestras vidas? En todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos dedicando un tiempo a Dios? Es algo personal.
tú debes preguntarte, ¿respeto a Dios? ¿Honro a Dios? ¿Temo a Dios como le hicieron Cifra y Fúa? Entonces Faraón en el 22 mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ahí ya. La primera era impuestos, no le funcionó, los puso a trabajar, tampoco le funcionó. La segunda estrategia, le pidió a las parteras que mataran a los niños, no le funcionó. La tercera sí le funcionó, agarró y le dijo a su pueblo Egipto que matara a todos los varones y los echara. ¿Cuántos fueron? No sabemos, intenté buscar en varios libros los tiempos, pero sí se cuentan por miles. El mayor genocidio, porque eso es un genocidio, matar. Sabemos, la mayoría, el más conocido es el Holocausto de los judíos, que se mataron miles de judíos, millones de judíos. Como unos 5 millones se cuentan, pero después vienen los rusos. Cuando los alemanes entran a Rusia, matan como unos 30 millones de rusos. Es peor, pero hubo uno peor, un genocidio peor, que es el comunismo, lo que se conoce como el socialismo, que estuvo en Cuba, en Rusia y en Alemania algún tiempo, que dividió a Alemania y el día de hoy sigue dividiendo a Corea. En Corea se murieron más de 100 millones de personas, porque cuando veían, a ver, Brandon no sujeta, desaparezcan a la familia, a ver, Arturo no sujeta. Y el comunismo, el socialismo ha matado esa forma de pensar, que es una religión, ha matado a más personas que cualquier otra cosa en el mundo, una idea, y que dice que todos somos iguales. No, no es cierto, en el comunismo no todos son iguales. El que está al frente es Dios y todos los demás están para servirles y están como si fueran barro. Es lo peor que le ha podido pasar al mundo es el comunismo. Ha habido un genocidio increíble, y si sumas lo que pasó en todos estos países, son millones, cientos de millones de personas muertas por una idea, pensando que vamos a ayudarnos. Y muchos con el sexenio pasado, por cierto, yo también voté, creías que el socialismo iba a cambiar el país, y no. Vemos que vamos para atrás. Y no me voy a meter en detalles políticos porque vamos a terminar. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor ¿de quién? ¿Y qué tipo de temor es este? Es el respeto, es conocer a tu Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Tienes una intimidad con Él? Y entonces cuando tú conoces a tu Dios, es como cuando tienes a tus padres. El hijo no quiere faltarle el respeto a sus padres porque les ama. No es tanto un temor así de horrible, de que le tiene miedo a una película de horror, sino es un temor de amor, de respeto. Rebequita me hizo una hojita ahora para mi cumpleaños, y es una forma de amar, de respetar lo que Dios hace por nosotros. Dios espera que le respetemos. Pero pasa muchas veces, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra forma de demostrar respeto es por medio de la palabra. ¿Qué tanto aprovechas estos momentos? ¿Lo voy a poner en práctica? Porque Dios me ha salvado. Pues sí, nos ha salvado. Somos hijos suyos, pueblo suyo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha salvado para edificar su pueblo. ¿Cómo? Multiplicándonos. Debemos anunciar el evangelio. ¿Cómo? Sirviéndonos los unos a los otros con una llamada y en lo que podamos ayudarnos. Y tercero, respetando las autoridades. Respetando. Dios ha dejado diferentes autoridades en la vida. Primero es Él, su palabra, la iglesia, los pastores, en la familia, los padres. ¿Respetas a tus padres? ¿La autoridad de tus padres? ¿Te sujetas a lo que tus padres están enseñando, o estás en abierta rebeldía? Y van a haber consecuencias, por supuesto. Y como padre tampoco se trata de abusar de tus hijos. Cuando dice allá Efesios, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Tampoco se trata de abusar, ¿no? De llegar a ser groseros, insultarlos y ir un poco más allá. ¿Respetas a tu jefe? ¿O se da la vuelta el jefe y hablas mal con los compañeros? No, este jefe, bla, bla, bla. Porque hay muchos compañeros que son así. Y hablan mal de todo en cuanto se pueda. No, que es el pastor, ¿qué va a hacer? Tengamos cuidado al hacer eso, de hablar mal de nuestras autoridades, padres, familiares, jefes. Teniendo temor de ofender a quien amamos. El respeto a Dios es el concepto de mostrar una reverencia y honor hacia Dios.
Se cree que el respeto hacia Dios nos ayuda a vivir una vida plena. Es nuestra responsabilidad reconocer la grandeza de Dios por medio de su palabra, manifestando nuestro respeto a través de las acciones que honren su nombre. El respeto a Dios significa admirar todo lo que Él ha hecho. Es una bendición cada día levantarte y mirar hacia el cielo y decir, Señor, gracias, ¿verdad? Pero a veces vamos con la cabeza agachada pensando más inmersos en los problemas de la vida, del trabajo, de la familia, que en la grandeza de Dios. No estamos solos. El hecho que tengas un trabajo, eso no es una bendición. El tener un matrimonio, aunque a veces ya no sabes qué hacer con tu mujer, pero es una bendición. Aunque vengas ahí discutiendo con ella o con él en el carro cuando vienes a la iglesia. Es una bendición. Los hijos son una bendición. Aunque a veces no pareciera, pero lo son. Debemos ver el lado positivo de las cosas. El respeto a Dios significa apreciar lo que Él ha hecho por nosotros, su presencia en nuestras vidas. Significa darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y lo que nos hace falta. Buscarle constantemente con el corazón para buscar su dirección y hacer su voluntad. ¿Cómo demostramos respeto a Dios? En la forma en cómo tratamos su palabra, su iglesia, su familia, su trabajo, las tentaciones, las pruebas, las necesidades, las enfermedades. Así demostramos respeto a Dios. Por lo consiguiente es importante honrar a Dios y mostrar respeto. Esto nos ayuda a mantenernos fuera del peligro del pecado y a centrarnos en seguir haciendo la voluntad de Dios. Al mostrar respeto por Él, respetamos sus mandamientos, al respetar a nuestros padres, al respetar a nuestros jefes, al respetar a nuestros pastores. Nos preparamos para vivir una vida piadosa, que la palabra de Dios de eso habla mucho. Cuando honramos a Dios y le respetamos, estamos haciendo lo que es mejor para nuestras vidas. Al ponerlo como una prioridad, es más que nada ser agradecido y tener el cuidado de amar y atesorar todo lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, debemos dedicar tiempo a ser agradecidos. Señor, gracias. ¿Qué tanto? Es una gran lista que podemos dar gracias. Y aún dentro de lo malo, Dios es Dios de adversidad. Debemos agradecer lo malo y ver siempre lo bueno, como lo hacía José. Me encanta la vida de José porque nunca lo vemos quejándose. No que sea perfecto, porque también se aventó una que otra mentirilla ahí con Faraón. Pero sí era una persona que veía a Dios en su vida. De esa manera debemos ser. Ya preparando al capítulo 2 para el nacimiento de Moisés, ¿verdad? Preparándonos para el próximo domingo de lo que Dios iba a hacer, que poniendo la fe en una mujer, una familia, esconden a Moisés, viéndole hermoso y confiando en Dios. De esa misma manera nosotros debemos atesorar a nuestros hijos como una bendición y tenerlos cuidado de este mundo, porque el mundo quiere arrebatarnos de nuestras manos a nuestros hijos. De esa manera podemos respetando los unos a los otros. ¿Cómo respetas a tu pareja? ¿Le eres fiel? Porque también puedes ser respetuoso. ¿Cómo respetas a tus padres? ¿Cómo respetas a tus hijos? ¿Cómo respetas a Dios? ¿Cómo respetas tu iglesia? Y entonces el respeto se da en todas las áreas. Con los vecinos. A veces somos luz de la calle y oscuridad de la casa. Veamos cómo está nuestro testimonio con nuestros vecinos. Pudiera ser malo. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Les voy a pedir que se pongan de pie para poder terminar y concluir. Porque Dios es nuestro Salvador. Tú debes edificar a su pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Multiplicándonos, sirviéndole y teniendo o respetando su obra. Vamos a orar. Señor Dios, te agradezco la oportunidad de haber predicado tu palabra. Gracias. Gracias porque tú nos has salvado de la misma manera que salvaste a tu pueblo Israel de Egipto, del mundo. Tú nos has sacado de este mundo y nos has traído a este lugar hermoso, a Canaán, a tu iglesia. Bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos, Señor. Que podamos servirnos los unos a los otros, preocuparnos, cuidarnos, protegernos, procurarnos los unos a los otros, con respeto los unos a los otros, con respeto a tu presencia, sabiendo que tú estás ahí siempre, a tu palabra, a tu iglesia, a tus siervos. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de Canaán, por tener un pedacito del cielo, Señor, porque eso es tu iglesia. Un pedacito del cielo que esperamos heredar en cuanto partamos de este mundo. Bendice a tu pueblo
Y te agradecemos, Señor, que el hecho de que nos hayas salvado y mandado a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Bendice a mis hermanos en esta semana y que podamos, Señor, en esta semana multiplicarnos, anunciar el Evangelio, que podamos servirnos los unos a los otros y podamos respetarnos y respetar tu palabra y vivir en santidad. En Cristo te agradezco, Señor, el privilegio de haber predicado tu palabra. Amén.